El perro no deja que su dueño entre en su refugio. Al descubrir lo que había dentro, el dueño se quedó completamente horrorizado. Rafael y Fred eran mejores amigos, hacían todo juntos y Fred nunca había mostrado ninguna señal de agresividad. Sin embargo, cuando Rafael se acercó al refugio, a Fred no le gustó nada y comenzó a gruñirle, lo cual fue un shock total. Piénsalo, ellos han sido súper amigos desde que Fred era solo un cachorrito. Rafael intentó acercarse de nuevo, pero Fred continuó a la defensiva, colocándose entre él y la entrada de la cabaña y dando esos gruñidos de advertencia. Rafael, tratando de entender lo que estaba pasando, se movió un poco y, de repente, Fred dejó de gruñir. Entonces, Rafael, con mucho cuidado, preguntó: «¿Qué pasa, chico? ¿Qué estás protegiendo ahí?». Parecía que todo se iba a calmar porque Fred incluso movió la cola y se agachó, casi pidiendo un cariño. Rafael pensó que la confusión había terminado y volvió a caminar hacia la cabaña principal, pero no dio ni 2 pasos cuando Fred ya estaba de nuevo en posición de guardia. Entonces Rafael se dio cuenta de que era mejor dejar a Fred en paz, porque claramente había algo importante allí en la cabaña que Fred no quería que nadie tocara. Ahora, esa cabaña no es cualquier lugar. Durante el verano, Rafael, que adora un proyecto de carpintería, construyó un canil de primera para Fred, con cobertura y todo, para que él estuviera protegido del frío que siempre llega en diciembre. El último invierno, Fred estuvo bastante triste por haber estado encerrado en casa a causa del frío, pero ahora con su nueva cabaña podría quedarse afuera observando la naturaleza, jugando y tendría un lugar a donde volver cuando quisiera. Pero, claro, aunque estaba feliz con la cabaña, a Fred aún le gustaba mucho estar dentro de casa junto a su dueño. Mira, el invierno no solo llamó a la puerta sino que entró con todo, y la primera nieve del año no tardó en cubrir todo de blanco. Fred, astuto como él solo, fue directo a su refugio que Rafael había hecho para él, y no tardó en convertir el canil en su base secreta. Esa misma noche, espiando por la ventana de la habitación, Rafael vio a Fred todo tranquilo en la terraza del canil, usando sus patas delanteras como almohada, manteniendo un ojo en todo. Después de 1 hora bajo la nieve, Rafael decidió echar un vistazo para ver cómo Fred estaba aguantando el frío. El perro todavía estaba allí en la terraza, reinando soberano en su rincón. Rafael, sosteniéndose firmemente contra el hielo y el viento, se detuvo antes de acercarse. Era una visión algo fuera de lo común. Al día siguiente, cuando Rafael volvió al canil, Fred saltó al verlo, pero repitió el gesto del día anterior y bloqueó la entrada. Ese día, la nieve caía suave, y allí estaba Fred, como un rey en su pequeño trono de nieve en la terraza del canil. La escena era realmente diferente. Rafael, bien abrigado, enfrentaba el viento frío que casi lo empujaba de vuelta a casa. A pesar del frío cortante, avanzó hasta donde pudo, sin acercarse mucho a Fred. Era extraño ver a Fred actuando así. Normalmente, estaría super feliz de ver a Rafael. No todo serios y guardando la entrada del canal. Al día siguiente, Rafael volvió, tratando de entender qué estaba pasando. Fred pareció feliz por un segundo al ver a Rafael, pero pronto volvió a bloquear la entrada. Sus ojos marrones parecían pedir: «Por favor, no entres». Esta reacción inesperada de Fred dejó a Rafael bastante confundido. Su perro, normalmente tan amigable y receptivo, estaba mostrando una faceta completamente diferente, casi agresiva, por causa del canil. Parecía que Fred estaba decidido a esconder algo que estaba dentro del refugio, algo lo suficientemente importante como para hacerlo cambiar su comportamiento tan drásticamente. Rafael intentaba entender la razón detrás de este cambio. El canil era simplemente un lugar sencillo, construido para dar a Fred un espacio donde pudiera refugiarse del frío. ¿Qué podría haber allí dentro que hiciera actuar a Fred como si fuera un tesoro a ser guardado? Reflexionando sobre todo esto, Rafael se dio cuenta de que esta protección no era algo común en el comportamiento de Fred. Era como si, de repente, el canil se hubiera convertido en un lugar de gran significado para el perro, un espacio que él sentía la necesidad intensa de defender a toda costa. Esto solo aumentaba la curiosidad de Rafael, impulsándolo a descubrir qué estaba causando tal reacción intensa en su compañero de 4 patas. Decidido a resolver este enigma, Rafael se dirigió a la cocina.
Allí, sacó un bistec del refrigerador y comenzó a cortarlo en pedazos pequeños. Sabía que ese era el bocadillo favorito de Fred. Con un tazón lleno de bistec picado en manos, Rafael estaba casi seguro de que Fred no podría resistirse. Con el tazón listo, salió hacia el canil. Fred, como de costumbre, salió a su encuentro todo emocionado. Rafael aprovechó para jugar un poco con él antes de mostrarle el tazón de bistec. Fred apenas podía contener la emoción al oler la carne fresca. Sin embargo, cuando fue llamado para ir hasta la cocina, dudó un poco. Fred generalmente recibía sus golosinas allí mismo en el canil, así que el cambio de rutina lo dejó algo confundido. Miró hacia dentro del canil, dio un gemidito, pero finalmente cedió al llamado de Rafael y lo siguió hasta la cocina. Corriendo feliz detrás de su dueño, Fred saltaba de alegría, con los ojos puestos en el tazón todo el tiempo. El plan de Rafael comenzó dando resultado. Puso un tazón de bistec en el suelo, en un rincón escondido de la cocina, y acarició a Fred, quien comenzó a comer. Pero, a diferencia de lo que muchos perros harían, Fred no devoraba la comida de una vez. Parecía realmente apreciar cada pedazo, comiendo con una calma inusual. Era hora de pasar a la siguiente fase del plan. Rafael se levantó lentamente y comenzó a alejarse hacia la puerta, sin quitar los ojos de Fred. El perro, por su parte, continuó comiendo, sin mostrar mucho interés en lo que su dueño hacía. Cuando Rafael salió de la cocina y cerró la puerta tras de sí, logró ejecutar la segunda parte del plan con éxito. Ahora, se dirigía hacia el canil. Fred se dio cuenta de que algo estaba sucediendo en cuanto la puerta se cerró. Comenzó a arañar la puerta y a lloriquear. Ignorado por Rafael, corrió hacia la sala, donde grandes ventanas ofrecían una clara visión del canil. Al ver a Rafael acercándose al canil, Fred se volvió aún más agitado, ladrando más fuerte y saltando hacia la ventana. Allí dentro, Rafael escuchó el alboroto y se giró para ver a Fred mirándolo, claramente ansioso y alerta. Fred estaba visiblemente desesperado al ver a Rafael acercándose al canil, su refugio. La intensa reacción del perro hizo que Rafael se preocupara aún más sobre lo que podría estar escondido allí dentro. Hasta entonces, solo estaba curioso, pero ahora, viendo a Fred tan angustiado, comenzó a preguntarse si había algo más serio o incluso peligroso en el canil. Aún así, Rafael sabía que necesitaba seguir con su plan. Necesitaba descubrir qué estaba causando todo este comportamiento extraño en Fred. Con cautela, continuó caminando hacia el canil, intentando prepararse para cualquier cosa que pudiera encontrar. Mientras se acercaba, podía escuchar a Fred ladrando y arañando las ventanas, tratando de llamar su atención de todas las formas posibles. La ansiedad del perro era palpable, y eso solo aumentaba la tensión del momento. Rafael respiró hondo, reuniendo coraje, y finalmente alcanzó la puerta del canil. Se detuvo por un momento, mirando hacia atrás y viendo a Fred en completo desespero. Tomando una respiración profunda, Rafael abrió lentamente la puerta del canil, listo para enfrentar lo que estuviera allí dentro, manteniendo en mente que, fuera cual fuera la situación, necesitaba manejarla con cuidado, tanto por su seguridad como por la de Fred. Rafael se sentía algo mal por tener que engañar a Fred para poder investigar el canil. Valoraba mucho la confianza que había construido con Fred desde que el perro era solo un cachorro. Sin embargo, realmente necesitaba entender qué estaba pasando. En momentos críticos, a veces necesitamos tomar medidas extremas, pensó Rafael mientras se dirigía al canil. A medida que se acercaba, Fred se volvía cada vez más agitado. Rafael llegó a pensar que Fred era capaz de romper la ventana y saltar hacia afuera, de lo irritado que parecía. Al llegar, Rafael se arrodilló e intentó mirar dentro del canil. Fue un momento tenso porque no podía meter la cabeza y las manos al mismo tiempo por el pequeño espacio. Si algo allí dentro decidiera atacar, estaría en problemas. Aún así, movido por la curiosidad, insistió. Conforme sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, lo que vio allí dentro lo dejó totalmente impactado. Pero, antes de continuar, solo recuerda dejar un like en el vídeo y suscribirte al canal si amas a los animales y sus historias fascinantes. Al espiar dentro del canil, Rafael tuvo una sorpresa. Había un mapache allí. Por un momento, se quedó algo confuso,
porque normalmente un mapache saldría corriendo, pero este no, estaba firme allí, protegiendo algo. Y entonces, Rafael vio un mapachito. Y no era solo uno, sino 6 en total. Le quedó claro que la mapache había encontrado allí un refugio seguro para tener a sus crías durante el intenso frío de la nieve. Y lo más increíble era darse cuenta de que Fred, su fiel perro, había renunciado a su propio hogar para ayudar a la madre mapache y sus crías. Rafael no pudo evitar sonreír al ver la bondad y lealtad de Fred, quien había hecho un verdadero sacrificio por ellos. No solo había convertido su espacio, sino que también se había convertido en su guardián, incluso manteniendo a su propio dueño a distancia. Con el tiempo, mientras los días se transformaban en semanas, Rafael decidió que era hora de dar un paso más. Construyó un refugio acogedor cerca del canil para la familia de mapaches. Preparó un lugar cómodo para ellos y aseguró que estuvieran seguros. Fred, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, volvió a usar su canil, pero no perdió su instinto protector. Continuó vigilando el nuevo refugio, siempre listo para compartir y proteger. La saga de Fred y los mapaches es un verdadero ejemplo de cómo la empatía y el altruismo pueden hacer una gran diferencia. Imagina solo, Fred, un perro que, por instinto, decidió renunciar a su propio espacio para proteger a una madre mapache y sus pequeños. Esto muestra una generosidad impresionante, ¿no es así? Esta historia nos hace pensar sobre cuánto es importante ser comprensivos y acogedores, incluso cuando eso a veces requiere de nosotros un sacrificio personal. Fred nos enseña el valor de cuidar de aquellos que están en una situación más vulnerable y nos recuerda valorar la vida en todas sus formas. Definitivamente, esta parte de la historia resalta una verdad profunda y conmovedora sobre la naturaleza de las acciones verdaderamente altruistas. A menudo, las acciones más importantes y nobles son aquellas que se realizan sin alarde, sin la expectativa de recibir algo a cambio. Fred, sin buscar ningún tipo de recompensa o elogio, simplemente actuó para proteger y albergar a los mapaches porque sintió que era lo correcto. Esto nos enseña una lección valiosa sobre la esencia del verdadero altruismo. En un mundo donde tantos actos se realizan por interés propio o por reconocimiento, acciones desinteresadas como la de Fred nos recuerdan la belleza y la pureza de ayudar simplemente por ayudar. Demuestran una fuerza de carácter y una bondad que, aunque silenciosas, tienen un poder enorme para inspirar e influir positivamente a quienes están alrededor. Por lo tanto, esta historia nos anima a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y a buscar oportunidades para practicar la bondad de manera genuina y sin segundas intenciones. Es un recordatorio de que, al cuidarnos unos a otros con sinceridad y sin esperar nada a cambio, contribuimos a un mundo más empático y compasivo. Realmente, es una hermosa lección de vida que nos invita a valorar y practicar la generosidad en su estado más puro. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar tu like en el vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te avisen cuando publiquemos un vídeo nuevo.